Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Agradecido estamos con el Señor en esta noche por estar en este lugar, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Vamos a orar para dar inicio a este servicio, primeramente dándole gracias a Dios. Padre, Señor, te alabamos, oh Rey, te bendecimos, Padre eterno, te glorificamos. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por ser ese Dios grande y maravilloso, porque para siempre es tu misericordia, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por estar en este día aquí reunidos, Padre eterno, como hermanos en Cristo que somos, como iglesia en Cristo, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has ayudado para que estemos aquí reunidos, para alabar y glorificar tu nombre, Señor, para honrar, bendecir y exaltar tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre eterno. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos para orar, para escuchar de tu palabra, para compartir, Señor, para estar en armonía con nuestros hermanos, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque muchas personas quisieran, otras no desean, pero tú a nosotros nos das la oportunidad de reunirnos, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque en este país donde nos encontramos podemos reunirnos públicamente para alabar y glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, Dios. Padre Celestial, rogamos, Señor, por cada uno de los que estamos en este lugar y de los que vienen en camino, y aún, Señor, de los que por alguna circunstancia no van a venir el día de hoy, para que seas tú bendiciéndonos, Señor, para que tu amor, tu gracia y tu cuidado, Señor, sigan con nosotros, para que el Espíritu Santo nos dirija en todo lo que tengamos que hacer, decir, para que todo sea, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, que podamos alabarte con nuestras vidas, glorificarte, Señor, exaltarte con todo lo que hagamos y digamos, Señor, sea para la gloria de tu santo nombre, Padre eterno. Rogamos por cada uno de los hermanos, Señor, de la iglesia, el buen pastor de Bucaramanga, para que seas tú, Señor, quien nos ayudes para mantenernos fieles y firmes, Señor, para crecer en tu palabra, para que nosotros podamos madurar cada día más, para que podamos continuar luchando en contra del pecado, Dios, y que así, Señor, podamos glorificarte cada día más en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras universidades, en el trabajo, Señor, en todo lugar donde estemos, para que podamos, Señor, proclamar tu bendito nombre, Padre eterno, Señor, que tu amor, Señor, siempre esté con nosotros, pero que la dirección del Espíritu Santo siempre también esté con nosotros, para que nosotros podamos glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir directamente al mensaje de la palabra de Dios. Y para ello yo le voy a pedir que se ubiquen sus Biblias en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, vamos a estar leyendo desde el versículo 13. Le voy a pedir que usted se coloque de pie para reverenciar la palabra de Dios. Romanos 7:13. Lo vamos a leer hasta el 25. Entonces, lo que es bueno vino a ser vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente,
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Puede sentarse. El tema o el título de este mensaje es Miserable de mí. Y nosotros aquí primeramente encontramos el conflicto en mi interior. Nosotros vemos que todo el mundo quiere ser humilde, pero esa no es la realidad. Terminamos siendo orgullosos. Ahora yo le pregunto, ¿qué es mejor, ser humilde o ser orgulloso? Sabemos que es mejor ser humilde, pero en ese conflicto interior todos terminamos siendo orgullosos en algún momento, sabiendo que deberíamos ser humildes. No por sobrenombre, como alguien que un día me dijo que él era humilde de corazón. Y no es que nosotros lo digamos, sino que realmente seamos así. Todos sabemos que es mejor buscar el bien de los demás que el bien propio, pero terminamos buscando nuestro propio bien. Todos sabemos que es mejor dar que recibir. ¿Es así o no es así? Todos sabemos que es mejor dar que recibir, pero a la final queremos es que nos den. Queremos recibir. Esa es la situación del hombre en el conflicto interior. El hombre tiene un conflicto dentro de su corazón, que sabe lo que es bueno, pero termina haciendo lo malo. Y eso no se escapa digamos así, de los hermanos de la iglesia. Eso abarca a todo ser humano. Todo el mundo sabe lo que es hacer el bien, pero muchas veces terminan haciendo el mal. Pero el conflicto interior es lo que queremos ver en esta noche y es lo que nosotros queremos que cada uno entienda. Ese conflicto interior es lo que queremos hacer, pero no terminamos de hacer. Y terminamos de hacer es el mal. En la enseñanza de la vez pasada vimos a un incrédulo. Vimos a un hombre que no tenía conocimiento de Dios, de su palabra, de la ley. Porque en este caso podemos ver claramente que no la va a obedecer. Y es una guerra que un hombre sin Cristo no puede ganar. Y es una guerra que el hombre sin Cristo no puede ganar. Es una guerra interior. Pero en estos versículos que vamos a tratar el día de hoy, vemos a un cristiano, no que está luchando contra el pecado, o mejor dicho, que está luchando contra el pecado. Y es una guerra que no puede perder. ¿Se da cuenta la gran diferencia que hay de los versículos anteriores a estos versículos? En los versículos anteriores encontramos un hombre inconverso luchando en una guerra que no puede ganar. Pero en estos versículos, ahora nosotros encontramos a un cristiano luchando en contra del pecado en una guerra que no puede perder. ¿Por qué no la puede perder? Porque Cristo venció el pecado. Esa es una gran diferencia. Primero, el espíritu en aflicción por el pecado. En el versículo 13 dice, entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y el apóstol Pablo responde inmediatamente, tajantemente dice, de ninguna manera. Más bien, el pecado para mostrarse como pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Y aquí está hablando de la ley. La ley es buena, la ley es perfecta, la ley es santa, dice la Escritura. Así que la ley produjo la muerte, pero no porque fuese mala ni imperfecta, sino por la condición del hombre,
por esa condición de ese hombre interior, sabemos que está afligido por causa del pecado. El problema no está en la ley, sino en el pecado de cada hombre. Ejemplo, usted va a un médico o cualquier persona va al médico y el médico le dice que tiene una enfermedad terminal, una diabetes avanzada, un cáncer. ¿Dónde está el problema? ¿En las palabras que le dijo el médico o en el hombre que tiene la enfermedad? Lo que dijo el médico. El problema no está en lo que dijo el médico. El problema está en la enfermedad que tiene el hombre. El problema está en el hombre, no en las palabras. Así es la ley. El problema no está en la ley. El problema está en el hombre que peca. Ahí es donde está realmente el problema. El problema no está en la ley, sino en el hombre, en el pecado del hombre. Así que cada uno de nosotros debemos meditar en ello, porque a veces creemos, y hay iglesias que hablan mal de la ley. Hay iglesias que, porque estamos viviendo bajo la ley, pero ¿bajo qué ley? Y eso lo hemos visto nosotros acá, que hemos explicado. No estamos hablando de una ley ceremonial, estamos hablando de una ley moral, de los mandamientos del Señor. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. El versículo 14 dice, sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué significa esto? Que la ley es perfecta. Obedecer los mandamientos es algo perfecto. Si todos obedeciéramos los mandamientos, todos, el mundo fuese un paraíso. ¿Se da cuenta? El problema no está en la ley, el problema está en el hombre. La ley es espiritual. Pero dice el apóstol Pablo, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí nosotros encontramos justamente el problema. El problema es la carnalidad en cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice que él es carnal, no se refiere a la falsa enseñanza de cristianos carnales, porque a veces queremos denotar que sí son cristianos, aunque son carnales. No, aquí el apóstol Pablo está hablando de un hombre que ya ha nacido de nuevo, que ya no es esclavo del pecado. Esa es la diferencia, no de cristianos espirituales y cristianos carnales, no. Cuando nosotros hablamos de cristianos, es de uno que ya ha nacido de nuevo y no es esclavo del pecado, con la diferencia que en cualquier momento puede cometer un pecado, no es esclavo del pecado. Nosotros vemos que es el residuo del pecado que queda en el hombre. Eso que nos lleva y nos incita a pecar. Veamos lo que dice el versículo 22. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en el hombre interior, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, lo que estoy pensando es una lucha interior, porque dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sabe qué? Nuestros miembros nos llevan a pecar. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, esos miembros están sujetos a la carne. En la mente nosotros queremos servirle al Señor y deleitarnos en la palabra de Dios, pero terminamos haciendo el pecado que no queremos. Ya no pertenecemos al pecado. Solo podemos ver en Romanos 6, Romanos 6, 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus apetitos. Que ya no reine el pecado en nosotros.
Ese es el apetito del hombre, querer pecar. Quizás alguna persona dice, no, pues yo no soy así, yo no le jalo al pecado. Gloria a Dios, todavía no lo conozco. Porque a veces creemos que entre más madurez tenga el hombre, menos sigue siendo tentado. Y entre más crezcamos, entre más maduremos, pues el pecado más va a tratar de llevarse al hombre. Porque esa es una lucha interior, eso no se acaba. Hermanos, la condición del hombre llega a Cristo, tiene debilidad en la carne y pecado. Tiene años dentro del Evangelio y sigue la misma debilidad, la tentación al pecado. Hay unos que pecan más que otros, esa es otra cosa, pero sigue teniendo esa naturaleza. Ya nosotros no pertenecemos al pecado, lo dice claramente Romanos 6:12. Ya fuimos libertados, pero debemos tener cuidado por nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza, lamentablemente, es pecaminosa. Versículo 15 dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahí nosotros nos damos cuenta que la ley es buena porque nos muestra nuestro pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. El apóstol Pablo dice, ya no soy yo, ya no soy yo. Pablo dice que está en un cuerpo en el que habita el pecado. ¿Qué pasa? Que el cuerpo nos engaña, nos seduce a pecar. El apóstol Pablo no está diciendo que él no es responsable de su pecado, porque cualquiera pudiera malinterpretar y decir, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. Y le echamos la culpa al pecado, pero resulta que en nosotros está la decisión de pecar. Está la tentación y en nosotros está la decisión si seguimos o si nos dejamos seducir por la tentación. Ejemplo, pecados hay muchos, de todas las maneras y de todos los colores y de todos los tamaños, pero sigue siendo pecado. Si alguien es tentado, por ejemplo, a tomar alcohol, pues le brindan el licor y esa persona decide si se lo toma o si no se lo toma. Esa persona debe evitar ese tipo de relaciones, de amistad, que lo lleven a eso. Igualmente, por cualquier palabra dicha por nuestra boca, ay, no es que se me sale, no, la saca porque no se le salió, sino que la saca, así de sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de lo que hacemos. Así que el apóstol Pablo no está diciendo aquí que no es responsable, no. Todos nosotros somos responsables porque nosotros tomamos la decisión de pecar. Así de sencillo. Punto número 2. Quiero hacer el bien, pero el mal está en mí. Quiero hacer el bien, pero el mal está en mí. En el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No el hacerlo. ¿Qué queremos hacer? El bien. Según nos muestra el apóstol Pablo, ¿qué queremos hacer nosotros? El bien. Pero ¿qué sucede? Si dice alguien que es el mal que quiere hacer, yo creo que no ha nacido de nuevo. Porque si nosotros nos damos cuenta, como cristianos, queremos hacer el bien. Pero, ¿qué sucede? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Todos deseamos no pecar más. ¿Usted no desea no pecar más?
¿O usted sí quiere seguir pecando? Estoy hablando con los evangélicos que están aquí, no con los que me están viendo por las redes. Usted me está escuchando. ¿Usted desea no pecar más o usted desea seguir pecando? Bueno, eso es cuestión de cada quien, ¿verdad? Si nosotros deseamos seguir pecando, es que no hemos nacido de nuevo. Nuestro deseo es no pecar más. No quieres pecar, pero el pecado te atrae. O no queremos pecar, pero el pecado nos atrae. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la palabra de Dios, y como dice el apóstol Pablo, por el pecado que habita en mí. En cada uno de nosotros habita lamentablemente el pecado. Nosotros quisiéramos no hacer más mal, quisiéramos no pecar más, pero terminamos pecando. Decía el teólogo puritano John Owen, seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. Seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. Es la única manera. No hay otra forma de que nosotros seamos librados de este cuerpo de muerte, de pecado, sino hasta que el cuerpo se acabe. Es la única manera, no hay otra manera. Y ustedes saben cuándo se aumenta esta batalla o cuándo se aumenta ese deseo o esa tentación de pecar. Cuando deseamos hacer el bien. Cuando queremos hacer el bien, ahí es cuando se aumenta más la tentación al mal, a pecar. El versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuando queremos hacer el bien, lamentablemente como que se aumenta el mal. Leer la Biblia como que alborota todos los pecados. Ver televisión, no pasa nada. Tranquilamente una persona puede sentarse 1 hora, 2 horas a ver una película. Si tiene el día libre, dice, no, yo voy a ver 2 y 3 películas y son 2, 4 y 6 horas viendo televisión. Pero desee usted y planifique y comience o que quiere leer la Biblia, ahí se le alborota todo. Se le alborota el sueño, se le alborota el hambre, se le alborota la flojera, se le alborota la esposa y los hijos. Ahí sucede de todo. Porque es que cuando nosotros queremos hacer el bien, sucede algo, como dice el apóstol Pablo, que el pecado está en mí. Por eso nosotros debemos procurar en gran manera tener un encuentro con el Señor día a día. Usted comienza, te dice, no, voy a leer la Biblia, le da sueño. Ahí voy al culto de oración, le da sueño, se duerme en el culto. ¿Sí? Pero usted comienza a ver los estados de WhatsApp, se le quita el sueño. Comienza a ver el Facebook, se le quita el sueño, te entretiene de tal manera que se te olvida lo que ibas a hacer. Comienza a ver cualquier red social y se olvida de mundo. Mira, a mí me sucedió algo particular. Una persona me gritó de la ventana de un edificio y me dijo que fuera a la entrada, que iba a comprar. Y yo llegué a la entrada del edificio y comencé ahí a esperarlo 5 minutos. Y yo, si se tarda, me está haciendo perder tiempo. 10 minutos, 15 minutos, y yo, no, me voy. Me fui. Al tiempo lo volví a ver y me volvió a gritar de la ventana del edificio que volviera a la entrada. Yo dije, bueno, vamos a ver, no lo voy a esperar más de 5 minutos ahorita. Llegué a la entrada del edificio, ahí sí venía el hombre rapidito. Y llegó y me dijo, discúlpeme, la vez anterior que le dije que viniera, me puse a ver un video y se me olvidó. Así sucede. A veces queremos leer la Biblia, pero tenemos que primero revisar el estado de WhatsApp, a ver qué dijo la hermanita para la gloria de Dios, y a ver qué dijo el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y pasa horas, minutos y horas metidos ahí, y hacemos la Biblia a un lado. Sin hablar de
que hay una gran variedad de redes sociales. Como me decía un amigo, a mí no me gusta el YouTube, pero le gusta el Facebook. Hay otros que dicen, a mí no me gusta el Facebook, pero le gusta el YouTube. Algunos dicen, a mí no me gusta ni YouTube, ni Facebook, ni Instagram, pero le gusta el de las películas, Netflix. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia, sino que el deseo de hacer el bien está en mí, pero termino haciendo el mal. Imagínense, si nosotros le dedicáramos tiempo a la Biblia y a la oración como se le dedican a las redes sociales, el mundo hoy en día no estuviese tan pervertido, no estuviese tan cambiado. Estamos en una generación que se le llama generación de cristal. Alguien decía, es que yo tengo derechos a la generación de cristal, estaba reclamando. Y alguien le dijo, pero es que, ¿cuál es derecho? Usted no sabe ni qué es hoy en día, si es hombre o mujer, o si es una licuadora, le dijo el hombre. Esa es la generación. Pero esa generación está apartada de la palabra de Dios. E incluso iglesias enteras hoy se han apartado de la palabra de Dios. Hay una resistencia para leer la Biblia. Hay una resistencia para orar. Hay una resistencia para congregarse. Hay una resistencia. Y eso no es a causa de las redes sociales. No, más bien recuerdo algo que dijo John Piper. Dijo que el celular, Dios lo permitió que lo crearan para que nos diéramos cuenta que sí tenemos bastante tiempo. No para que lo perdiéramos en eso, pero se da cuenta que tiempo tenemos bastante. Podemos dedicarle mucho tiempo, podemos dedicarle e incluso mucho dinero para un teléfono, para las redes. ¿Pero qué? Al orar, ¿qué? Al leer la Biblia. Eso es hoy en día una lucha o un conflicto interior dentro de la iglesia. Imagínense cómo es fuera de la iglesia. Yo he meditado en esto y he pensado, yo digo, Dios mío, ¿cómo será este mundo dentro de 20, 30, 40 años? Cuando se nos está acabando generaciones de hombres y mujeres que nos llevaron a estudiar, que nos llevaron a la iglesia, que nos mostraron lo que es hacer el bien. Y hoy en día, las generaciones que se están levantando, desde niños de 1 año, pegados en un celular, viendo todo lo que ellos quieren. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Quiero hacer el bien. ¿Qué quieres hacer internamente? ¿El bien o el mal? El bien, y terminamos haciendo el mal. Por el conflicto interior que hay en cada uno de nosotros. Con esto vamos a ir terminando. Dice el versículo 24, miserable de mí. ¿Quién es miserable? En este texto, Pablo. ¿Y en este contexto? Estamos claros, ¿verdad? Yo, miserable de mí. Somos unos miserables. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza, y no que se la achacamos, sino por nuestro deseo de llevar la vida a veces no hay ni resistencia en el orar, en el leer, sino nosotros mismos nos hacemos resistencia. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos va a librar a nosotros de este cuerpo de muerte? Ese hombre miserable que nosotros vemos acá en este texto es el apóstol Pablo, como dijo el hermano Deimer. Pero ese hombre miserable, en este contexto, somos usted y yo, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos aferrarnos, como dice el versículo 22,
Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahí es donde nosotros debemos aferrarnos, en la ley del Señor. Debemos aferrarnos al Señor, debemos deleitarnos en Dios y en su palabra. Es la única manera de nosotros combatir este conflicto interior. Es la única manera de nosotros sentir paz y tranquilidad en medio de la aflicción del pecado, en medio de este mundo. Es la única manera de que nosotros realmente hagamos el bien que queremos y no el mal que no queremos hacer. Es la única manera de que no terminemos pecando día a día, deleitarnos en la ley del Señor. Nosotros vemos la respuesta a esta pregunta: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Veamos Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que, aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Gracias a quién? Pero gracias doy a Jesucristo. A Jesucristo es que nosotros debemos darle gracias, porque es el único que nos ha libertado del pecado. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto en el pecado, hemos muerto al pecado. Gracias a Jesucristo, ya no viviremos en él, muertos al pecado. ¿Sabes qué? Jesucristo nos libró de la condenación del pecado. Jesucristo nos libró de la esclavitud del pecado. Y Jesucristo nos librará de la presencia del pecado. Un día vamos a estar delante de Dios eternamente y para siempre sin pecado, glorificando al Señor. Así que vamos a orar, vamos a darle primeramente gracias a Dios por este mensaje y por su palabra y por habernos libertado del pecado. Señor Dios, te alabo, Rey, te bendigo, te glorifico, Padre eterno. Gracias, Padre Celestial, por habernos librado del pecado, Señor. Gracias por haber muerto en la cruz para perdonar nuestros pecados. Gracias, Dios, por Jesucristo, porque sin Jesucristo seríamos unos miserables, sabiendo, Señor, que hemos muerto al pecado a causa de su muerte, Padre eterno, a causa de que derramó su sangre para limpiarnos. Dios, por ello te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra leída. Te damos gracias, Señor, porque entendemos y vemos a través de la palabra que solo en ti hay salvación y que tú eres el que sustenta nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y quien nos ayude para no pecar contra Dios. Vamos a orar para que todos nosotros, todos los hermanos, dependan de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y vamos a orar para que el pueblo entienda que solo Dios nos da la victoria sobre el mal y lo busque. 3 motivos de oraciones que vamos a hacer en este momento. Padre eterno, Dios, continuamos orando, Señor, en este servicio de oración, en este tiempo que nos da la oportunidad para orar, Señor, a través de tu palabra, Señor, con esa base firme de tu palabra, Dios. A través de este mensaje, Señor, oramos, Dios bendito, para que el Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestro ayudador, para que no pequemos más contra Dios, no pequemos más contra ti, Padre eterno, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude para nosotros vencer. Sabemos que somos santos solamente a través del Espíritu Santo. Por ello rogamos que nos ayudes, Padre eterno. También nos rogamos, Señor, por todos nuestros hermanos
para que todos dependamos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que con humildad, Padre eterno, vivamos en armonía y en amor, en santidad, en las relaciones dentro de la iglesia, Padre eterno. Que podamos crecer cada día más, Señor, conforme a lo que tú quieres. Que podamos vivir cada día más conforme a tu palabra. Que podamos cada día más vivir en humildad, en armonía, dentro de la iglesia, Padre eterno. Pero también rogamos, Señor, por el pueblo que no te conoce, Dios, para que ellos puedan entender que solo tú, a través de Cristo, es el que da la victoria. Que solo Cristo es el que nos libra del pecado. Solo tu amor, tu gracia, tu perdón, Padre eterno. Rogamos, Señor, para que toque la vida y los corazones de esas personas, Dios bendito, para que puedan entender que solo en ti hay salvación. Solo en ti, Señor, hay paz, hay tranquilidad, Padre eterno. Y que ese conflicto interior lo tenemos todo, pero que en ti somos más que vencedores por aquel que nos amó, que es Cristo Jesús, que derramó su vida en perdón por cada uno de nosotros, Padre eterno, que pagó por todos nuestros pecados, Señor, siendo nosotros mismos que cometimos los pecados. Cristo murió a causa de nuestros pecados. Por ello te pedimos perdón, Padre eterno, porque como dijo Paul Washer, un cristiano verdadero es el que vive en arrepentimiento de todos sus pecados. El que entiende, comprende que es una vida de arrepentimiento. Porque si pecamos de continuo debemos arrepentirnos, porque no nos alegramos por el mal, sino que debemos alegrarnos por el bien. Y eso solo lo produces tú en nuestras vidas, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén. La hermana trajo los motivos de oración para que los repartan. ¿Un solo grupo? Bueno, repártalos ahí. Mientras la hermana reparte los motivos de oración, quiero recordarle los anuncios de esta semana, lo que queda de semana. El día jueves, mañana, reunión donde el hermano Roldan. El día sábado, el pastor se dirige a Colorados. El domingo tenemos el estudio a las 9 de la mañana hasta las 10. A las 10 la escuela bíblica. Y a las 4 de la tarde tenemos el evangelismo en la plaza. Esta semana lo suspendimos por cuestiones de lluvia. Esperamos en el Señor el día domingo hacerlo. Dios les bendiga, Dios les guarde.
Bueno, hermanos, en este momento vamos a disponernos para entregar nuestras ofrendas, recordando que los platos plateados son las ofrendas regulares y que el clorocre es para las misiones. Oremos. Padre Dios, en estos momentos te damos gracias, Padre, por la vida que nos has regalado hasta este momento, Dios. Gracias porque tu cuidado, tu protección y tu bendición, tu misericordia ha estado con nosotros, Señor, regalándonos un día más, Señor, y permitiéndonos, Señor, estar aquí escuchando tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones, Padre, para que de lo recibido de tu mano te ofrendemos, Señor. No solamente a ti, Señor, sino a todas las personas, Padre, que podamos ayudar su carga, Señor. Danos, Señor, cada día un corazón más humilde, sincero, Señor. Un corazón, Padre, que pueda ver la necesidad del otro, Señor, y pueda tener compasión y misericordia, Dios. Ayúdanos, Padre, para de esa manera ayudar a otros también, Señor. Perdona también nuestro pecado, Señor, nuestra iniquidad, Señor, muchas veces, Dios. Ayúdanos, Señor, así como tú dices, Padre, que es mejor dar que recibir, Señor. Ayúdanos a tener ese principio en nuestro corazón, Señor, y poder, Dios, glorificarte, Señor, con el dinero con el cual tú nos regalas y nos permite tener, Señor. Gracias por tu provisión y gracias por tu bendición en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden pasar a ofrendar? Pueden pasar a ofrendar, hermano. Adelante, hermano. Bueno, en este momento vamos a orar para despedir el culto, para marcharnos a nuestras casas, a nuestros hogares. Padre, te damos gracias, Dios, por todo lo que nos has permitido vivir aquí en este lugar, Señor Dios. Bendice nuestras vidas, Señor, permite que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente y corazones, Dios. Y que recordemos, Señor, que aunque estamos, Señor, en un cuerpo de pecado, Señor, tú cada día nos invitas, nos llamas, Señor, a vivir en santidad para ti, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, para poder honrarte, Señor, con nuestro cuerpo, Señor, con nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y que toda nuestra vida, Señor, te dé gloria a ti, Señor Dios. Guárdanos ahora que nos vamos a nuestros hogares, Señor. Permítenos llegar en bien, en paz y seguridad, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos.